Arigato. Ay, Suzuki Mashone. Vamos a ver, había otro tema importante siempre dentro de la explicación de esta diapositiva. Me refiero al tema que ya varios de ustedes me habían hablado, me habían un poco preguntado en el transcurso del curso. Y estoy hablando de la parte de la partícula ga, ¿no? Ga no Yoshi. Ga no Yoshi quiere decir la partícula Ga, y vamos a ir viendo un uso que probablemente no lo hemos encontrado hasta la fecha. Nosotros la partícula Ga la hemos encontrado sin querer en muchas estructuras. Ha sido una situación bastante específica, porque la encontrábamos con verbos como gairu, garu, la encontramos con adjetivos para notar gusto o disgusto, como gaski, gakirai. Al mismo tiempo, la encontramos por ejemplo, en ejercicios que habíamos visto adversativos, ¿no? Cuando decíamos, jaja wa kirei desu ga, kawaii desu. Entonces, por ahí le hemos estado encontrando en este tipo de situaciones. Siempre tanto, la partícula acá no tenía del todo un protagonismo más grande. O sea, nos ayudaba a ver justamente estructuras, pero de por sí sola no tiene un protagonismo, al menos en esas estructuras, muy específico. Ahora vamos a ver la partícula ga sola. ¿Para qué la utilizamos? ¿Con qué sentido la vamos a ocupar? Y algunos ejemplos de contexto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Ahora, considerando lo que significa la frase Robato-san wa Okinawa ni ikimashita. Robato-san wa Okinawa ni ikimashita. Nos damos cuenta cómo esta frase es sobre Robert y lo que hizo. ¿Mm? ¿Qué hizo Robert según la frase? Fue a Fue a Okinawa. Okinawa. Fue a Okinawa, ok. La primera frase, entonces, este enunciado, Robato-san wa Okinawa ni ikimashita. Ok. ¿Qué sucede? Gramaticalmente hablando, el sustantivo robato aparece como el sujeto en relación al verbo iku, como podemos observar aquí, ¿no? Robato-san wa Okinawa ni ikimashita. Es él el sujeto. Y el sustantivo es, en función de la partícula wa, presentado también como el tópico o tema de la frase. Justamente, ¿no? El sustantivo se refiere a Robato-san. Robato-san no es solamente gramatical, es hablando de forma gramatical, el sujeto que realiza la acción, sino también es el tema o tópico de la frase porque está puesto en realce con la partícula wa. Y ese es el punto principal que ya habíamos nosotros estudiado en la segunda semana, creo, cuando encontramos la partícula wa. O sea, ya lleva muchos meses, ¿no? Esta parte. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué tal si ambos interlocutores, si ambas personas que están hablando, sabemos que alguien fue a Okinawa recientemente? Entonces vamos a empezar así. Ambos sabemos que alguien fue a Okinawa, pero yo sé que fue Roberto la persona que fue a Okinawa, pero la otra persona no la sabe. Yo sí sé. Ambos compartimos la información de que alguien fue a Okinawa, pero yo tengo más información. Yo sé que fue Roberto el que fue a Okinawa. La otra persona no la sabe. Yo, en ese caso, diría, Robato-san ga Okinawa ni ikimashita. Robato-san ga Okinawa ni ikimashita. Y en el contexto global, es decir, del significado de la frase, significa justamente que Roberto fue a Okinawa, que en español podría simplemente ser pronunciado con un énfasis extra en el nombre de Roberto. ¿No? O sea, nosotros en español, si nosotros queremos dar una información que la otra persona no tiene, pues diríamos, ¿no? Al decir la frase, Roberto, ¿no? Roberto fue a Okinawa. Como que le ponemos énfasis y así damos a entender que esa es una información nueva. Información que la otra persona no sabe y que yo estoy diciendo extra, de más. ¿Ok? En japonés vemos cómo
el uso de ga va a ser justamente en ese aspecto. Énfasis en un sujeto, énfasis en una información que la otra persona no comparte, que la otra persona no sabe. Su identidad, entonces, es la nueva pieza de información proporcionada por la frase. ¿Ok? Kokomade y desu ka? ¿Se va entendiendo? Right. Ay, arigato, minasan. Entonces, primer punto importante es este, a tener en cuenta. Este punto es una de las funciones de la partícula ga, o sea, presentar el sujeto de una frase de una manera que el sustantivo podría llenar el espacio en blanco en una imaginaria hoja de información. Así de simple. Por ejemplo, este espacio en blanco en la hoja de la información es una palabra de pregunta, como dare o nani, por ejemplo. Si mi sujeto, tema, tópico responde a dare o responde a nani en una supuesta pregunta, pues eso, si es una pieza de información nueva en la conversación, yo lo marco con ga, así de simple. Entonces, la oración anterior llenará el espacio en blanco dejado por Dare ga Okinawa ni ikimashita ka? Dare ga Okinawa ni ikimashita ka? Por eso yo les dije, a ver, primero que todo, antes de continuar, la frase de aquí, la pregunta, qué está diciendo? Dare ga Okinawa ni ikimashita ka? ¿Quién fue a Okinawa? ¿Quién fue, no? Entonces, cuando nosotros vimos los demostrativos, la segunda semana también del curso, si no me equivoco, yo les dije con core, eh, are y dore, ¿no? Sobre todo con dore más que todo, vamos a utilizar la partícula ga. Pero luego vimos un ejemplo en el que había un dare, ¿no? Dare, y también les dije, es un interrogativo que también va a utilizar la partícula ga. Y nada más teníamos esa pista, si bien remota, nada más. Ahora ya más o menos podemos entender el porqué de esta situación. Porque dare, al ser primero una palabra interrogativa, va a marcarse con ga, no con wa, pero también porque ga es la partícula predilecta de la información nueva, de la información que responde o que pregunta cosas. Dare ga, ¿quién? Robato-san ga. Lo marcamos con la misma partícula con la que marcamos la palabra interrogativa. Una cosa de información nueva, supuestamente, si pensamos en un orden un poco global, ¿no? de la frase en sí. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante tener todos estos elementos en cuenta. Recuerden esta situación de que la información, el espacio en blanco que debería llenar la información que se marca con ga, puede ser una palabra de pregunta como dare y nani. Ay. Cabe recordar que una palabra de pregunta que es sujeto de una frase, no es lo que le decía hace poquito, nunca es seguida por la partícula wa, sino por la partícula ga. Tal como hemos visto, un sustantivo que proporciona la respuesta a dicha pregunta también va a ser seguido por la partícula ga. No así de simple. Por ejemplo, si quiero preguntar cuál clase de japonés es la más, o cuál clase es la más interesante. ¿Dono kurasu ga omoshiroi desu ka? ¿Dono kurasu ga omoshiroi desu ka? Dono es interrogativo de cuál serie de demostrativos. De Konosonoya, ¿no? De Kono Sono y Ano, muy bien. La respuesta claramente también va a tener el ga después, después del espacio o seguido a la frase o palabra que responda al dono kurasu. Entonces, según el ejemplo, sería Nihongo no kurasu ga omoshiroi desu. La clase de japonés es interesante. Es la que es más interesante, por ejemplo. Vamos a ver las últimas dos frases. ¿Quién me ayuda leyendo la pregunta?
Yo. どうぞ。誰がメガネをかけていますか? 誰がメガネをかけていますか? ¿Qué está preguntando? Es que si lo digo sería trampa porque ya leí lo de abajo. Ah, perdóname, no había visto que estaba. Muy disculpas, no había visto que estaba la traducción. Bien. Entonces quedaría justamente, no, no sé por qué no vi que estaba la traducción. Aún estoy dormido, no creo. Konokurasu de Dare ga megane o kakete imasu ka, ¿no? En esta clase, ¿quién lleva anteojos? ¿Quién usa anteojos? Entonces, la información dare ga una vez más, ¿no? ¿Quién? Esa información, cuando se rellene, ¿no? Cuando se diga quién, la vamos a marcar también con el ga. En este caso sería Yamashita sensei ga megane o kakete imasu. Yamashita sensei ga megane o kakete imasu. ¿Y desu ka? 皆さん質問がありますか? ありません。Arigato, ¿eh? ¿Seguros? ¿Todo claro hasta el momento? Más o menos se va entendiendo el uso global y este uso específico también de ga. はい。 Sí. Hey. Dozo. Vamos a continuar entonces. Tenemos aquí algunos ejercicios. Vamos a ver. Usa la tabla que va a venir después y responde a las preguntas. Vamos a tener que utilizar todo este tipo de... para esta información siguiente. A ver si quién podría tomarle un screenshot, por favor. Avísenme. はい。 Arigato, Brenda-san. Entonces, con esta información, nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a intentar responder a las preguntas de esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, ya que su compañera Brenda ha enviado la captura, por favor, vayan viendo esa información y vamos a ir respondiendo aquí de acuerdo a al ejemplo. Por ejemplo, en la pregunta dice, ¿Dare ga igirisujin desu ka? ¿Dare ga igirisujin desu ka? Igirisu te, igirisujin te, ¿nan desu ka? ¿Qué significa? No sé si sea irlandés. ちょっと待ってね。イギリスってReino Unido. Jiji. No sé. Igirisu Jin te. Entonces, si Igirisu es Reino Unido, Igirisu Jin. ¿Británico? Exacto, ¿no? Alguien del Reino Unido, ¿no? Alguien de nacionalidad británica. ¿Mm? Ujú. Ahora, la respuesta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quién es británico? La respuesta es Roberto-san ga Igirisu Jin desu. No, es Roberto quien es británico. Roberto-san ga Igirisu Jin desu. Vamos a ver la primera. No sé si me podrían ayudar con la lectura de la 1 por fin. Yo. Adelante. 誰が韓国人ですか? 誰が韓国人ですか? ¿Qué pregunta? ¿Kankokujin qué cosa es? ¿Es coreano?
Exacto, ¿no? Coreano en el sentido de nacionalidad. Ay, perdón. ¿Y cómo quedaría entonces la respuesta viendo nuestra tabla de información? ¿Dare ga kankokujin desu ka? Sería Suega Kankokujin desu. Moichido, onegaishimasu. Suega Kankokujin desu. Su, ¿y con qué sufijo lo vamos a acompañar? San. Susan. Mm, Susan ga kankokujin desu. Susan ga kankokujin desu. Exacto. Y ahí es la respuesta, ¿no? Porque estamos dando la información de que Su, quien es la que es coreana. Hai, 2番, dozo. ¿Quién la lee, por favor? Yo. Adelante. 誰が料理をするのが上手ですか？ Dare ga ryori o suru no ga jōzu desu ka? ¿Qué está preguntando? ¿Quién está cocinando? O algo así. Exacto, ¿quién es bueno cocinando? ¿Quién es bueno, sí, cocinando? ¿Cómo vamos a responder de acuerdo a la información que ya tenemos? ¿Quién es bueno? ロバートさんが料理をするのが上手です。Exacto, es Roberto. Es Roberto quien es bueno cocinando. Roberto, san ga ryori o suru no ga jōzu desu. Hai. 3番, onegaishimasu. ¿Quién la lee la pregunta? Yo. Adelante. 誰がいつも衝動で食べますか？ Dare ga itsumo shokudo. 食堂で食べますか？ Tabemasu ka. Itsumoって何ですか? ¿Qué significa itsumo? Siempre. Siempre, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? No, a shokudo, perdón, shokudo faltó. Shokudo, ¿recuerdan qué era? Y bueno, no era como un lugar para comer. Es como el comedor, ¿no? El comedor ya sea de la universidad, de la escuela, del trabajo, un comedor. Entonces, ¿dare ga itsumo shokudo de tabemasu ka? ¿Quién come siempre en el comedor?
Takeshi-san ga itsumo shokudo de tabemasu. はい。たけしさんがいつも食堂で食べます。そうです。Cafetería lo ponen en inglés, cafetería. ¿No? Pero es como un comedor, ¿no? Solo que recuerden que pues el comedor en inglés solamente se utiliza esa palabra, ¿no? La cafetería. Creo que aquí también en español, ¿no? O acá, por ejemplo, en México, la palabra cafetería hace solo referencia a donde se vende café. No, de hecho se utiliza igual para el comedor en las escuelas o así. Ok. Entonces va a ser eso, ¿no? O sea, porque van oscilando un poco entre cafetería, entre cafetería y comedor, ¿no? Ahí. Bien, chicos, a ver, vamos a dejar los últimos dos para el día de mañana. Son 12, sí. Por favor, me traen sus respuestas. Para el día del lunes. Perdón, mañana tenemos la prueba, entonces el día lunes, ¿ok? Em, este tema también va a entrar, ¿no? La parte de GAP, a este punto también va a estar incluida el día de mañana, pero no va a ser no va a ser muy complejo, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, mañana es sábado. ¿Mañana es la prueba? Ah, chotomate, lunes. El lunes va a ser la prueba. Discúlpame, es que estoy un poco perdido entre las fechas. El lunes es, pero justamente al inicio, recuerden que tienen que traer estas dos frases, porque seguramente yo les voy a dar toda la media hora, ¿sí? Pero al menos preséntenme las frases en el grupo, en una foto o me las escriban. De modo que ya lo damos por cerrado estos dos, ¿vale? Ay, Sensei, Sí, adelante. ¿podría repetir eso que dijo? Es que en eso se me fue la internet. No, solo, Por favor. bueno, entre todas las cosas incoherentes que he dicho en el último minuto, creo que lo único que puedo resumirte es que el lunes tenemos el examen, el test, el parcial, y hay estas dos preguntas, 4 y 5, que responder el día lunes en el grupo de WhatsApp, porque como el lunes les voy a dar toda la media hora para responder el test, entonces me envían sus respuestas a estas preguntas en el grupo, ¿vale? O si desean ahora mismo, si no quieren esperar el lunes. Sí, eso era nada más. Ah, y que Ga igual va a entrar en el test. Ay, arigato. Yep. Sensei, ¿y el examen va a ser teórico o más de ejercicios o los dos? Mitad, mitad. O sea, porque van a haber preguntas como, por ejemplo, preguntas también, por ejemplo, ¿esto qué cosa es, no? O sea, ¿qué elemento gramatical es? O qué función tiene la partícula tal en esta frase. Entonces tienen que saber identificar. Pero, o sea, va a haber mucho más de ejercicios, como también completar con partículas y eso. Ujú. Ay, También va a haber un pequeñísimo ejercicio de comprensión, un pequeño texto en hiragana y katakana, en el cual luego van a haber un par de preguntas relacionadas a eso. Hey, ay. no se preocupen, no va a ser tan complejo. Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, nos quedamos aquí. Yo les agradezco mucho haberse conectado, también les agradezco mucho haber pagado la reinscripción y nos estamos viendo el día lunes. Gambattene, mata raishu. No te hará